¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el Medio Oriente a 10 meses de inicio del conflicto entre Israel y Palestina, con otro notable invitado, Raúl Radakov, analista geopolítico directamente desde Buenos Aires. Raúl Radakov, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir un rato con usted, mi amigo Jorge. El placer es también nuestro. Raúl, a 10 meses del inicio del 7 de octubre, la ofensiva israelí en Gaza. ¿Cuál es tu lectura del conflicto? Bueno, indudablemente voy a pecar de no original, porque se ha hablado tanto de esto que es difícil decir algo que ya no se haya dicho. En lo personal creo que eh, toda convención internacional, todo organismo defensor de derechos humanos, todos siempre han coincidido en que el castigo colectivo es una injusticia inaceptable e inaplicable. Con esto yo no quiero exonerar a los que hicieron ese ataque terrible, terrorista, en el mes de octubre del año pasado, pero tampoco puedo convalidar la salvaje reacción de parte de un gobierno. La historia de mi país, yo estoy en Argentina, por si alguno no lo sabe, la historia de mi país dejó claro cuando se hizo aquel juicio a las juntas que un gobierno no puede ser puesto en la balanza al mismo nivel que un grupo subversivo o un grupo levantisco. No pueden tener la misma responsabilidad ante la ley, porque uno es alguien que de una manera u otra está saliéndose de la ley para generar una reivindicación justa o injusta, esto no viene al caso, y por el otro lado, el gobierno está atado y obligado a defender la legalidad y las leyes. Entonces, en este caso a mí me da toda la impresión de que el comportamiento, la reacción del gobierno de Israel no puede ser aprobada. Con lo cual no le quito a ellos el derecho de buscar y sancionar a quienes cometieron la salvajada del 7 de octubre. Entonces, a 10 meses, oficialmente por lo menos 40.000 palestinos muertos por la ofensiva militar. Estos son los 40.000 contados, pero por lo menos la especulación es que hay decenas de miles más bajo los escombros que hasta ahora no se han podido contar. Estamos hablando de que siguen, por ejemplo, en Qatar una, entre comillas, nueva ronda de negociaciones en donde participa Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel, y Hamás dice que no está participando porque lo que está buscando Israel es simplemente dilatar las negociaciones para que se llegue a una tregua, a un fin de este conflicto. Entonces, ¿esto qué es? ¿Humo o esto simplemente es otro intento? Yo creo que se han radicalizado de tal forma las posiciones. Por un lado, lo que sucede es muy simple. Eh, si usted no tiene nada que ganar en una negociación, difícilmente se preste a la negociación y apueste a la dilatación del conflicto. Y en este caso tengo la impresión de que ninguna de las partes fundamentalmente involucradas, o sea, me refiero al Estado de Israel y al grupo Hamas, ninguno de los dos tiene nada que ganar con la paz en este momento, excepto en el caso de Hamas, de su propia supervivencia. Pero yo estoy seguro que ellos piensan que si pierden la negociación, o sea, son derrotados en la negociación, no tienen futuro ni vida en adelante. Entonces apuestan en una
huida hacia adelante, digamos, ¿no es cierto? Y Israel, por otro lado, como se siente ganador, tampoco tiene mucho deseo de entrar en negociaciones. Así que yo soy bastante escéptico en cuanto a la seriedad de esto. Me da más la impresión de que es algo que se hace, usando un término francés, pour les galeries. Se hace para guardar las formas, para que no parezcan tan salvajes como son todos los involucrados, ¿no es cierto? Esta para mí es la realidad. El problema de todo esto es que esta radicalización de las situaciones no empiece a incorporar efectivamente, como parece en algún momento que va a pasar, otros contendientes que extiendan este conflicto. No nos olvidemos que por algo mucho más simple que esto, pero bastante parecido, si lo vamos a ver en el dibujo, empezó la Primera Guerra Mundial. Empezó con un atentado terrorista y el intento de un Estado de penetrar en otro para castigar a los perpetradores. Y miren dónde terminó. Bueno, entró en otro estado, Ecuador en México, eso es otro tema con la embajada, pero quiero llamar a tu atención para ser el abogado del diablo. Tus palabras dijiste como Israel se siente ganador, tu interpretación. Déjame ser abogado del diablo. Israel resulta de que vende que garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Entró un grupo de la gente de Hamas y el 7 de octubre por lo menos mataron a 1000 personas. ¿Cuán ganador es un país que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos? Segundo, dijo que iba a lanzar esta ofensiva hasta terminar con Hamas. Van 10 meses y no han terminado con nada. Tercero, dentro de Israel, el primer ministro Netanyahu es increíblemente impopular porque, por ejemplo, ha mencionado de rescatar a los rehenes, no ha hecho nada. Encima se le ha complicado la situación porque en el sur del Líbano entonces Hezbollah está también en una actividad mucho más fuerte. Ganador 10 meses después. Si la idea es que analicemos el conflicto israelí-palestino, entonces verdaderamente sí tenemos que empezar a hablar de cómo nace el movimiento sionista, por qué se instala donde se instala, cómo Teodoro Herzl fue a hablar con el sultán en Constantinopla para que le cediera tierras y lo sacó corriendo, y cómo después recurrió a Inglaterra y lo sacaron corriendo también, y después cómo fue a trabajar en los Estados Unidos, potencia emergente en aquel momento, a ver si tenía apoyo, y así como fue dando vuelta hasta que se logra el inicio del siglo XX, y por razón justamente de la Primera Guerra Mundial, la famosa Declaración Balfour y todo lo demás. Hay mucho que analizar en esto, y yo entiendo dos cosas. El problema cuando dos partes tienen mucha de la razón y lo que pasa que los dos quieren la misma fruta y la quieren entera, y ninguno nunca estuvo dispuesto ni a ceder un poquitito. Entonces, es muy complicado llegar a un análisis equilibrado en esto, sin embanderarse. Yo sinceramente estoy tratando de no embanderarme. Yo soy un defensor de la vida. Yo creo que toda esta violencia, todo este derramamiento de sangre es algo terrible, indefendible, y no importa las causas, las razones y lo que se quiera esgrimir, es terrible siempre y es inaceptable. Es inaceptable que Israel reprima y persiga y le quite derechos a los palestinos, y es inaceptable que los palestinos arranquen con violencia como lo hacen, aunque es también, como no soy sonso, no vivo adentro de un submarino, entiendo que los seres humanos, cuando se le acaban las vías de del razonamiento, reaccionan con violencia. Y siempre la violencia es hija de la injusticia, de la mentira, y eso mata la paz.
Hasta es bíblico, está establecido en la ley de Dios, que la paz y la justicia se besaron, porque si no se encuentran no puede haber paz. Nunca va a haber paz en un ambiente de injusticia, y nunca va a haber justicia cuando uno se cree el dueño total de la verdad y no es capaz de ceder ni siquiera un ápice. Raúl, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Raúl Radakov directamente desde Buenos Aires, a 10 meses de iniciado el conflicto en Israel contra los palestinos de Gaza. Ya regresamos. Continuamos hablando con Raúl Radakov directamente desde Buenos Aires. Raúl, analista geopolítico, sobre 10 meses después de iniciado el conflicto entre Israel en la Franja de Gaza, ha costado ya por lo menos la vida de 40.000 palestinos de Gaza, la mayoría mujeres y niños. Raúl, ¿cómo se entiende la participación en este conflicto de Estados Unidos? Por un lado, participa, como decíamos, en el día de hoy, en esa nueva ronda de negociaciones en Qatar, buscando supuestamente buscar una tregua, el fin del conflicto, y por el otro lado, sigue anunciando el aumento del apoyo en cuanto a presupuestos y armas, que son esas armas las que están matando y que, según por ejemplo la denuncia de Sudáfrica, están cometiendo un genocidio contra los palestinos de Gaza. Bueno, a mí me da la impresión, y más teniendo en cuenta que los Estados Unidos están en un proceso político interno bastante ríspido, con una candidatura que ha tenido que cambiar a último momento por parte del Partido Demócrata, con un Donald Trump que levanta por igual amores y odios. En esa circunstancia también tenemos un grupo de personas que lo único que les quedan es subir las apuestas. Yo no creo que Estados Unidos quiera en este momento o esté decidido a una finalización del conflicto sin que Israel cante victoria en toda la línea. ¿Por qué? Y por una razón de política interna, ellos tienen que asegurarse que hay un importante electorado dentro de los Estados Unidos que es absolutamente alineado a la posición de Israel y que vería con muy malos ojos una mediación de Estados Unidos que le salvara la ropa al grupo Hamas, al cual ellos mismos se han ocupado de demonizar a lo largo de los años como un grupo terrorista. Y yo aquí no quiero entrar a analizar esas aristas, son hechos, tratamos de ver los hechos. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos lo que está apostando también es a dilatar esta situación, esperando una resolución en el terreno militar que le dé a Israel la posibilidad de plantar su bandera y declarar la victoria total. Esto es una estrategia que Estados Unidos ha utilizado mucho, que la está intentando hacer también en el otro conflicto que tenemos en este momento, que es entre Ucrania y la Federación Rusa. Dan gas al tema para que se siga desarrollando en baja intensidad, mientras que van desgastando la situación. Esto es evidente, es una política que a Estados Unidos ha aplicado muchísimas veces en otros conflictos también. Y como en este momento están en un proceso electoral, si no termina vía militar antes de las elecciones de Estados Unidos, terminará por la vía política después de las elecciones, cuando el que esté sentado en el sillón del Salón Oval, ahí en la Casa Blanca, tenga la fuerza política para tomar una decisión y cortar la situación. Porque si hay un país que tiene todas las herramientas para hacerlo, sin duda son los Estados Unidos. Y eso no lo puede discutir
nada. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que el conflicto se extienda regionalmente? Estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Yemen. Mire, yo esto en alguna otra oportunidad, no sé si hablando con usted o con algún otro entrevistador, no lo recuerdo, hablé de un grupo de locos danzando con antorchas alrededor de un gran balde de gasolina. Mientras que ninguno se tropiece, va a ser una danza llamativa, pero sin mayores peligros. Donde se tropiece uno se puede incendiar todo. Hasta acá, veamos que la realidad dice que lo que hemos tenido son chisporroteos, pero ninguno ha apostado al incendio. Mientras que esa cordura permanezca, no va a pasar más que lo que ha pasado hasta ahora. Declamaciones, amenazas, algún que otro cañita voladora por aquí o por allá, pero nada más. Ahora, siempre esto es extremadamente riesgoso y donde algún jugador se equivoque, la situación puede salirse totalmente de control. Es lo que les dije yo en un principio, esto es muy parecido al escenario previo a la Primera Guerra Mundial. Es un juego donde todos están con una antorcha y hay un gran balde de combustible en el centro. ¿Crees que va a sobrevivir Netanyahu? Yo estimo que no. Yo estimo que, por supuesto, no tengo palabra revelada, estoy dando una opinión personal. Creo que él está apostando en este momento a salir, digamos, no muy chamuscado y poder aspirar a un retiro en el cual no sea perseguido, un retiro donde se cuelgue la medalla de héroe y ejerza un poder como de papa emérito sobre el próximo gobierno conservador que pueda surgir, si es que surge alguno en algún momento. Y a nivel, volviendo entonces tú como analista geopolítico, ¿por qué el Medio Oriente? ¿Qué es lo que está en juego? Es decir, acá estamos hablando que está Irán, un archienemigo de algunos países de Occidente, acá están los países árabes, acá está el petróleo, acá está evidentemente muchos factores que desde el punto de vista geopolítico son una papa caliente. ¿Por qué el conflicto allí? Bueno, acá hay una cuestión que tenemos que analizar. ¿Sabe usted quién fue el primero que estableció la importancia política de que Europa tenga un pie amistoso y favorable en el territorio de Palestina, pensando justamente en la posibilidad de un Estado que no sea islámico? Fue Napoleón Bonaparte. Él lo vio cuando hizo su campaña en Egipto. Él dijo, Europa necesita tener un Estado aquí que responda a nuestros intereses para poder controlar desde aquí, balancear esta región. Fíjese de lo que le estoy hablando. Antes del inicio del siglo XIX ya lo había visto. Y lo que está pasando es esto. Los países de lo que sea el bloque occidental necesitan la inserción de un Estado favorable a ellos, como es el caso del Estado de Israel, en esa región tan importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del dominio geopolítico. Porque obviamente entonces todo aquel que no esté alineado a las ideas geopolíticas y intereses geopolíticos de lo que hoy llamaríamos el Occidente, tiene que apostar justamente a los que estén en contra de ese Estado favorable, amistoso que tienen instalado en el Medio Oriente. Y esto hace de que, más allá de la importancia que tenga concretamente la situación del Medio Oriente, se vuelve importante por lo que significa en juego para las dos posiciones que hoy se están enfrentando en el mundo, que es el globalismo manifiesto en manos, por ejemplo, del Partido Demócrata de los Estados Unidos y lo que sería el bloque duro de la Unión Europea,
contra los nacionalismos que en este momento están representados por el presidente de Rusia, por la China, por Irán. Hoy estamos mucho más allá de izquierdas y derechas, estamos mucho más allá de todo eso. Hoy tenemos una visión del mundo globalista y una visión del mundo nacionalista. La visión globalista piensa en un ideal de un mundo sin fronteras nacionales, manejado por grandes corporaciones. Y el otro grupo sigue sosteniendo el esquema que nació allí en el siglo XVII de los estados-nación, con sus fronteras y sus manejos internos, en más o menos en armonía o desarmonía con los que le rodean. Por último, entonces, Raúl, ¿cómo termina y cuándo termina este conflicto? Como te dije, yo creo que va a seguir el conflicto armado en un proceso de desgaste, y si no entra en colapso la resistencia de Hamás, la definición va a ser después de las elecciones en los Estados Unidos. Ahí se va a definir, ahí se va a terminar políticamente. Si no colapsa militarmente la resistencia de Hamás en los próximos meses, la solución política va a venir inmediatamente después, y va a ser una solución política muy favorable al Estado de Israel, y va a haber, digamos, un poco de premio consuelo para Cisjordania, para toda esa área, digamos, menos conflictiva. Va a ser así, seguramente el arreglo va a ir por ese lado. Por supuesto, es mi opinión, no tengo la bola de cristal ni me doy de profeta. Raúl Radakov, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido todo mío, muchas gracias y saludo a toda la audiencia tan numerosa que tiene Telesur.